Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que contamos, repasamos y sobre todo analizamos lo que pasa en el tablero geopolítico, pendientes, como todo el mundo, de Donald Trump, de la nueva era dorada de Estados Unidos, de los mensajes a Vladimir Putin, a China, las amenazas de aranceles. Enseguida analizamos lo más destacado de estas primeras horas de Donald Trump en la Casa Blanca, pendientes también precisamente de su solución al conflicto en Ucrania. Está a punto de cumplirse este plazo, las 24 horas de las que hablaba el presidente de Estados Unidos durante la campaña presidencial. Enseguida miramos a la presión que está ejerciendo sobre Vladimir Putin. Viene a decir básicamente que está destruyendo Rusia, que necesita un acuerdo lo antes posible. Y vamos a mirar también, por supuesto, a la reacción, la respuesta por parte precisamente del presidente ruso, de Vladimir Putin y de Xi Jinping. Hablan de un mundo multipolar más justo, precisamente en una videoconferencia unas horas después de la toma de posesión por parte de Donald Trump. Enseguida analizamos todas estas cuestiones, pero empezamos ahondando un poco más en estos temas. Empezamos mirando, como no, al presidente de Estados Unidos, un Donald Trump que ha ordenado el cierre de la página web de la Casa Blanca en español. Es la última hora en estos momentos. Ha cerrado tanto la página web de la Casa Blanca como sus redes sociales, replicando una medida que ya adoptó en 2017 durante su primer mandato. Al ingresar en la página web de la Casa Blanca en español aparece un error de página no encontrado, acompañado de un acceso directo a la versión en inglés. Por otro lado, también ha desaparecido el perfil en castellano en la red social X. Primeras medidas por parte de Donald Trump también en lo que concierne a España, a Latinoamérica. Cierra la página web y las redes sociales de la Casa Blanca en español. Precisamente Trump, que prometía una nueva era dorada para Estados Unidos, anunciaba un cambio de política desde inmigración hasta el clima. En su discurso inaugural advertía que esa era empezaba en este mismo momento. Decía, a partir de hoy, nuestro país, Estados Unidos, volverá a florecer y será respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no permitiremos que se aprovechen de nosotros nunca más. Durante todos y cada uno de los días de su administración, dice simplemente que pondrá a Estados Unidos en primer lugar. Este es el mensaje de Donald Trump. Comienza una nueva era dorada en Estados Unidos. Y va a volver a ser respetado en todo el mundo. Seremos la envidia de todas las naciones y no nos permitiremos que se aprovechen de nosotros. Durante todo el tiempo que esté yo aquí, haré que Estados Unidos esté en primer lugar. Precisamente el presidente de Estados Unidos instaba este lunes a su homólogo ruso, Vladimir Putin, a encontrar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania, sin el cual, afirmó, está destruyendo Rusia. Desde el Salón Oval, el nuevo mandatario estadounidense insistió ante los periodistas que debía hablar con el presidente Putin, que estará muy satisfecho de poner fin a esta guerra. Más crítico que nunca, Donald Trump presiona a Vladimir Putin. Miramos, escuchamos el momento. I have to speak to President Putin. We're going to have to find out. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. Now, eventually, you know, I mean, it's a big machine, so things will happen, but I think he'd be very well off to end that war. We have numbers that almost 1 million Russian soldiers have been killed. About 700,000 Ukrainian soldiers are killed. Russia's bigger, they have more soldiers to lose. But that's no way to run a country. Por primera vez, Donald Trump ha ejercido claramente presión sobre su homólogo ruso al considerar que su país se está dirigiendo a una catástrofe en caso de rechazar un acuerdo de alto el fuego con Zelensky. Decía Trump, Zelensky quiere hacer un trato. No sé si Putin, pero debería hacerlo. Creo que está destruyendo a Rusia si no alcanza un acuerdo, lo que aseguraba antes de vaticinar que Rusia tendrá grandes problemas. Los comentarios marcan una postura más crítica de lo habitual de Trump hacia Putin, porque no ha expresado admiración en el pasado. Decía Trump, llevé muy bien con él, esperaría que quisiera llegar a un acuerdo. Recordaba que la mayoría de la gente pensaba que la guerra habría terminado en una semana y ahora estamos en 3 años. Precisamente el presidente chino Xi Jinping ha mantenido este martes una videoconferencia con el presidente ruso Vladimir Putin. Ambos líderes han pedido un orden mundial multipolar justo y han coincidido en que las relaciones bilaterales juegan un papel estabilizador en los asuntos
internacionales. Putin y Xi Jinping piden un mundo más justo, la construcción de un mundo multipolar y garantizar la seguridad indivisible del espacio euroasiático. Este es el mensaje, la respuesta de Putin y de Xi Jinping a Donald Trump. Более справедливого многополярного миропорядка. Ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом. С уверенностью можно сказать, что внешнеполитическая связь, совместная работа России и Китая объективно играет важную стабилизирующую роль в международных делах. По итогам года, несмотря на негативные воздействия извне, удалось выйти на новые, хорошие показатели во взаимной торговле. Putin, que afirmó que Rusia y China están trabajando para garantizar la seguridad de Eurasia y del mundo. Afirmó que sus vínculos se basan en la amistad y la confianza mutua y son independientes de las circunstancias políticas. Los dos líderes también discutieron varios proyectos en la industria, el transporte, la agricultura y otras áreas, incluida la exportación de gas natural de Rusia a China. Así también destacó la tendencia de crecimiento confiado en el comercio bilateral. Pendientes, como ven, del conflicto en Ucrania, de Putin y de Xi Jinping, y también, por supuesto, el foco en el presidente de Estados Unidos en los primeros pasos de Donald Trump en la Casa Blanca. Llega el momento del análisis de los expertos y hoy lo hacemos con Emiliano García Acoso, profesor de ICAT, de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Emiliano? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Muy bien, encantados de tenerte por aquí en un día bastante movidito. Tenemos también a Aníbal González, experto en geopolítica. Aníbal, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Gracias a ustedes. Nuevamente, encantados de tenerte por aquí. Contamos con Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, Sergio. Encantado igualmente. Bueno, pues os podéis imaginar de lo que tenemos que hablar en el día de hoy, de estos primeros pasos, estas primeras medidas, estas primeras órdenes ejecutivas firmadas por Donald Trump. Habla, bueno, pues de hacer América, de hacer Estados Unidos grande de nuevo y sobre todo habla de una nueva era dorada para Estados Unidos. Hemos visto mensajes para todos, para Rusia, para China, amenazas de aranceles, incluso ha tenido tiempo para mandar un rejón a Pedro Sánchez, un mensaje para España. Eduardo, ¿qué opinas de estas primeras horas de Donald Trump en la Casa Blanca y sobre todo qué podemos esperar de este nuevo mandato? Porque lo decía ayer, dice, vuelvo con más confianza y con más optimismo que nunca. Se le ve, desde luego, más fuerte que nunca a Donald Trump. Sí, esperemos que no sea que se le va la fuerza por la boca, ¿no? Lo cual es bastante habitual en este tipo de situaciones y de toma de posesiones, etcétera. Creo que lo que está haciendo es subir la puja, y la puja para una negociación individualizada con cada uno de los estados que ha citado. Creo que está poniendo su negociación a una cifra muy elevada, para luego jugar un poquito a la baja, que es lo que hizo él siempre en su vida, lo que hizo su padre y lo que supongo que seguirá haciendo durante este mandato. A esto hay que sumar algo muy importante, y es el hecho de que más que un America First, lo que vamos a ver es un intento de America Only, solo América. En realidad, ese tipo de desdén está fuera de lugar. Es más, hay una cosa que me ha llamado la atención de sus palabras, y es ese victimismo que trasluce, ¿no? No nos van a seguir engañando, por Dios santo. Pero se han quitado y puesto gobiernos en los 5 continentes cuando han querido. O sea, ¿quién se ha aprovechado de Estados Unidos? Si alguien lo hubiera hecho, desde luego estaría encantado de presumir de ello. Yo creo que ese no es el caso. Y desde luego un mensaje victimista con alguien que aspira a ese America First está fuera de lugar. Bien, ayer lo vimos. Y la verdad es que me recordó los tiempos de la vieja Unión Soviética, en donde se hacía un análisis de la nomenclatura de las personas que asistían sobre la tumba, a la terraza de la tumba de Lenin, a la toma de poder, ¿no? Pues allí en primera línea estaba Jeff Bezos, en primera línea estaba Elon Musk, es decir, estaba jugando con personas que no necesariamente son políticos ni diplomáticos, ni gente que sepa mucho más de estrictamente aquello a lo que se dedica, que es a vender cosas, ¿no? Podemos decir, la política es vender cosas, sí, pero hay que hacerlo con cierto estilo y
gestionando muy bien los tiempos. No creo que el primer equipo de Donald Trump consiga estar a la altura de la acelerada sucesión de promesas de cambio, etcétera, y veremos como en la anterior legislatura de Trump cómo van cayendo cabezas de colaboradores que considera que realmente no juegan su juego. Bueno, pues de momento ya han rodado bastantes cabezas, en este caso no de su equipo, sí pues de muchos de los funcionarios, ¿no?, que estaban en la Casa Blanca. Aníbal, te quiero preguntar precisamente por esto, por estas primeras horas de Donald Trump en la Casa Blanca, estos primeros mensajes, sobre todo con el foco puesto en Estados Unidos y hablando de una nueva era dorada. ¿Qué esperas, qué opinas de estos primeros pasos y sobre todo qué podemos esperar para estos primeros 4 años? Lo más importante son los 2 primeros, Aníbal, tiene que darse prisa, pues sobre todo para ir implementando todo su programa. Sí, ya habíamos dicho de que estos 2 primeros años de Donald Trump van a ser de un esfuerzo muy grande, porque tiene poco tiempo en realidad, 4 años no son suficientes, menos 2. Y esas promesas, que también fueron promesas para las elecciones, para él conseguir llegar a ocupar ese cargo, siguen siendo deseos, ¿no? Deseos que quiere, lógicamente, consumar más. Siguen siendo promesas y las promesas de Trump, como yo digo siempre, no todas se cumplen. Lo tenemos claro, ya pasaron 24 horas y Ucrania sigue donde está y como está. Y va a seguir por mucho tiempo más así. Él pide 100 días y serán más de 100 días. Promesas de Trump son de esa forma. Lógico que se auguran cambios enormes, gigantescos. Ya el foro de Davos, por ejemplo, prácticamente si pudiéramos tener un medidor, sabríamos que está todo el mundo temblando en Davos. Se les sacaba el oxígeno, se les sacaba la cuerda, se les abre el piso bajo los pies. Por eso el desespero de esta Ursula von der Leyen de tener un contacto urgente con Donald Trump, y Donald Trump no le está prestando atención ninguna. Tiene cosas mucho más importantes, lógico, que atender. Pero Donald Trump lo vi muy seguro, ¿sí? Lo vi muy seguro de sí mismo, como que está sabiendo dónde está pisando, ya aplicando sus formas de llevar adelante este gobierno, atendiendo la principal causa que sería la frontera mexicana, implantar esos impuestos a los países extranjeros para que supuestamente el pueblo norteamericano pague menos. Bueno, eso es relativo, ¿no? El pueblo norteamericano está cansado de pagar impuestos, y eso fue eternamente igual. Nunca varió mucho. Ahora, de que él quiere implantar esos aranceles para los países extranjeros, es la idea de todo empresario y es la idea que tiene Donald Trump. La tuvo en el primer mandato y la va a tener en este segundo. Eso es un hecho. Pero estábamos esperando la llegada de Donald Trump y Donald Trump llegó, moviendo, provocando temblores, algún terremoto en algún otro lugar, pero como lo digo, hasta el momento tenemos las promesas de Donald Trump, algunas que sabemos que no las cumplió y no las va a cumplir, y en algunas otras áreas sabemos que va a aplicar la dureza típica de él, que pueden provocar tanto cambios geopolíticos como políticos, Sergio. Bueno, pues cambios desde luego va a haber en la geopolítica, en la economía, también en la política interna de Estados Unidos. Emiliano, te quiero preguntar lo mismo. ¿Qué esperas tú de Donald Trump? Y también si te ha sorprendido algo de estos primeros mensajes, también de estas primeras órdenes ejecutivas. Si esperabas, por ejemplo, aranceles, ¿no? Era quizás algo de lo más esperado y, por cierto, las bolsas vuelven a subir, vuelven a rebotar, porque de momento los ha pospuesto. De momento, hasta el próximo 1 de febrero va a haber, bueno, pues algo de impasse, ¿no? Algo de tiempo, sobre todo para Canadá y para México.
Pues sí, muy preocupado por la llegada de este señor que muestra una gran ignorancia, primero tratando de borrar algo tan importante para la historia de Estados Unidos como es su vínculo con el mundo hispano, porque es bastante significativo que, como has mencionado, haya quitado la parte en español de la Casa Blanca, negando una realidad social y demográfica, que es que la comunidad hispana en Estados Unidos es la más importante y va a seguir siendo la más importante por demografía. Entonces volvemos a una política de supremacismo blanco protestante, intentando eso eliminar y que sigan siendo los que hacen los trabajos que los norteamericanos desdeñan, y por lo tanto firman un decreto de inmigración, una cosa es firmar un decreto y otra cosa su ejecución, porque vuelvo a insistir, es expulsar a 18 millones de inmigrantes irregulares tiene un coste económico que, por muchos cálculos que dan, no solamente la parte económica, sino también la parte logística, y que la acepten los países de destino, que eso es algo que Trump ha intentado negociar con México y con otros países centroamericanos, pero cuya ejecución en la práctica pues, será mucho más difícil por el impacto que tienen las remesas. Podemos decir que el orden liberal internacional que se vino a establecer a partir de la Segunda Guerra Mundial ha muerto, porque este señor ni reconoce el orden liberal, sino que con estos postulados pues da la sensación de lo que quiere poner en su administración es una especie de nuevo neocolonialismo, donde pretenderá hacerse con Groenlandia, que ha presionado, como hemos visto, y mantenido una conversación con la primera ministra danesa, la reocupación del canal de Panamá. Imagino que si es necesario invadir, como ya hizo en su momento con Granada, la isla de Granada, pues invadirá. Y luego ya veremos qué ocurre con las famosas pretensiones canadienses. Entonces, desafortunadamente, para ese orden que nos ha dado una estabilidad, una apertura, una globalización, pues este señor supone el fin de esos postulados. Luego, lo de la época dorada, ya veremos, porque como acaba de mencionar, no sé cómo va a conjugar la subida o un hiperproteccionismo o un retorno a un hiperproteccionismo comercial que va a suponer aranceles, que va a encarecer los productos en Estados Unidos. No sé si es que no es consciente de la dependencia que tiene, del desbalance comercial que tiene con China, y que no se soluciona vía aranceles, sino con vía una negociación, porque eso hará que sea más caro los productos y, por lo tanto, esa famosa inflación se incrementará y se verá abocada la Reserva Federal a subir los tipos de interés. Y luego, como europeo, pues tenemos que estar sumamente preocupados de las declaraciones que hace él y algunos miembros de lo que será su gobierno, con una intromisión en soberanías nacionales, que creo que el propósito que esconden es acabar con uno de los competidores a nivel global en el comercio, que es la Unión Europea como tal, como Unión Europea. Es decir, que fomentará los nacionalismos, fomentará los partidos extremistas en el intento de acabar con el proyecto europeo y, por lo tanto, acabar con uno de sus principales competidores, por no llamarlo enemigo, competidores en el comercio internacional. Es decir, que desafortunadamente para este orden pues se nos avecinan 2 años duros, y o reaccionamos como europeos, y no solamente como europeos, sino también en otras latitudes, o si no, pues pretenderá repartirse el mundo, pues no sé si con Xi Jinping o con Putin, en ese mundo multipolar a 3, que no sé por qué lo llaman multipolar, será tripolar, porque lo que pretenden es repartirse el mundo y los demás jugamos como suministradores de recursos naturales y como peones en esa partida de ajedrez. Entonces, reaccionamos o nos veremos sujetos a las derivas de este señor y en todos los ámbitos. Pues de momento Europa intenta reaccionar, lo veíamos precisamente en este foro de Davos que se está celebrando en Suiza, donde esta mañana hablaba precisamente Ursula von der Leyen. Hemos visto mensajes por parte de Roberta Metsola, por parte de Kaja Kallas. La pregunta es evidente: ¿cómo afectará a Europa la llegada de Donald Trump? Hemos visto ya su mensaje hacia España, de alguna forma mofándose de si es parte o no de los BRICS. Eduardo, ¿en qué posición queda Europa y cómo va a afectarnos la llegada de Donald Trump? ¿Va a ir a por Europa? ¿Nos va a intentar de alguna forma quitar del medio, como está explicando ahora Emiliano? Creo que va a ir a por Europa y lo va a hacer por fases. Lo va a hacer por fases, empezando por aquellos países que estratégicamente para él son claves en la zona, como pueden ser Italia, Hungría, Reino Unido, y luego vendrán todos los demás. El primer no creyente en Europa es esta administración que llega con Donald Trump. Hombre, razones tienen para no creer, porque la verdad es que nos estamos tirando piedras a nuestro tejado desde hace bastante
tiempo y tragando carros y carretas. Es decir, nos vuelan el Nord Stream y aquí no ha pasado nada, ¿no? Nos dicen que tenemos que suministrar armas a Ucrania y bueno, ya veremos nosotros si tomamos la decisión o no, ¿no? Si tenemos que mandar hombres o no tenemos que mandar hombres. Por cierto, la situación en Ucrania está en estos momentos bastante complicada como para sentarse en una mesa, porque el nivel de agravios militares se está incrementando muchísimo. Europa necesitaría creerse qué es Europa, porque realmente, y lo hemos señalado en otras ocasiones, existen prácticamente dos Europas, ¿no? La Europa que cree que solo la unión hace la fuerza, la Europa que sabe que solo somos 300 millones de personas frente a un mundo de 9.000 millones de personas, una Europa que también sabe que solamente su valor diferencial, su talento, la preparación de su gente, lo que le puede permitir competir con esas grandes economías. Una Europa que debería buscar aliados internacionales de una manera bastante más pragmática. Necesitamos la tecnología de China, necesitamos las materias primas de Rusia, no necesitamos pagar aranceles excesivos a Estados Unidos por un gas y un petróleo que podemos encontrar más fácil en otras fronteras, en otros lugares. Yo creo que Trump va a tratar de deshacer Europa como proyecto común. Y la verdad es que la situación juega a su favor en el sentido de que muchos de los que hoy dirigen a Europa no son estrictamente los representantes de la gran mayoría de los europeos, que no son de ultraderecha. Es gente, los nuevos partidos emergentes, ¿no? Es gente que está harta de subidas de impuestos, de no participar en las decisiones, de que personas que no han sido elegidas democráticamente tengan posiciones de privilegio en la administración de Bruselas. Es gente enfadada, ¿no? Gente muy enfadada. Yo recuerdo una frase de Sarkozy que decía: ¿qué es un votante de Le Pen? Un votante de Le Pen era un comunista que ya le han atracado 3 veces en la calle, ¿no? Yo creo que era una muy buena definición de lo que está pasando en Europa, ¿no? Y podríamos ampliar el ámbito de las modalidades de crimen muy ampliamente. Yo creo que tiene que reafirmarse en aquellos valores que han conformado el mundo, como son la libertad, el respeto de la ley, obedecer a la ley, no a una persona. La mayor conquista de Occidente es que tú obedeces a la ley, no obedeces al emperador. Cuando al apóstol San Pablo lo metieron en la cárcel, apeló al César y vaya que si fue a Roma, ¿no? O sea, y aquellos eran tiempos. ¿Por qué? Porque un romano no obedecía al emperador, obedecía a la ley. Eso es algo que hoy en día estamos pensando: ¿quién manda ahora? ¿Cómo que quién manda ahora? ¿Qué leyes están detrás? ¿Cómo que las está vapuleando? Antes señalaba Aníbal el problema de los inmigrantes. Es que no solamente es el problema de que te voy a pagar México un montón de dinero porque me cojas a cada uno de estos señores, que en realidad los que se van a quedar, como dicen en Palestina, seguirán votando con sus vientres y serán la primera minoría de Estados Unidos de aquí a 15 años. No solamente eso, es que si juegan a ser realmente americanos, a defender aquello que tanto valoran, que es la ley, el orden y su constitución, van a tener millones de denuncias de cada sujeto que quieran echar y se tendrán que atener a su ley. Esto no es cojo a los moros y los mando a todos a Tánger. Siento poner este ejemplo español, pero es que es así. No, el siglo XV ya ha pasado, Donald, ya ha pasado. Entiendo que hables de una nueva edad dorada, pero ¿cuál fue la antigua? Explícala primero porque entonces creeremos en lo que es. Cuando Kennedy habló de una nueva frontera, sí sabíamos cuál era la antigua frontera. Era el Pacífico, ya habían llegado al Pacífico, ahora es la Luna, vamos al espacio, vamos a poner un nombre en la Luna. Estaba más o menos claro, pero esto de la nueva era dorada además suena mal. Es que suena muy mal teniendo en cuenta la cantidad de escándalos que ha atravesado Donald Trump, ¿no? ¿De qué va?
de yo primero para mí, conmigo, y si sobra algo también para mí, pues hombre, así no se va haciendo amigos, ¿no? Así no se va haciendo amigos por el mundo, ¿eh? Es que no puedes empezar, y perdón por el chiste, pero como aquel que entró en una librería y dijo, oiga, perdone usted, estúpido de mierda, ¿podría decirme un libro cómo hacer amigos? ¿Dónde lo puedo encontrar? Pues es que se encuentra en esta situación. Yo creo que necesita ponderar sus palabras y demostrar profesionalidad. Ahora eres un político, no eres un vendedor de áticos dorados en Manhattan. Es otra cosa completamente distinta. Fíjate, cuando ha dicho esto de los BRICS, yo voy a sincerarme, no soy tremendamente partidario del gobierno español actual, no lo soy, no soy tremendamente partidario de él. Pero que ataquen la soberanía de mi país, aunque fuera un oso panda el que estuviera de presidente, a mí no me sentaría nada bien. Y que me digas tú a mí quién soy yo, tampoco. O sea que en esa situación es en la que nos encontramos, y a mí lo que me da miedo es que esta administración y esta persona, qué triste decir persona y no poder decir esta nueva legalidad que quiere imponer. No, es mi voluntad, cómo me levanto hoy, cómo me levanto esta mañana, pues esté en manos de una persona que tiene como referentes a todos aquellos que los que hemos leído ese libro Trump, pues conocemos, que no son precisamente dechados de modestia, ni de humildad, ni siquiera de éxito. Bueno, pues el que no está desde luego en una época dorada es Europa, la que no está en una época dorada es Europa, y ahora pues hay mucho temor en Davos, como bien estaba explicando hace unos minutos Aníbal. También en Europa hemos visto ya reacciones por parte de Scholz, de Zelensky, de Metsola, de Kaja Kallas, de Ursula von der Leyen, todos intentando tender la mano, pero todos también sabiendo pues que viene una época complicada para Europa. Aníbal, ¿qué esperas tú de Donald Trump en este sentido? Y sobre todo, ¿qué debe hacer Europa? Porque es cierto que hay que elevar el gasto en defensa, hay que rearmarse, hay que de alguna forma movilizarse a expensas de lo que viene, ¿no? También hay que ponerse las pilas. Sergio, una de las principales herramientas que tiene Donald Trump en el caso europeo es su prepotencia y su soberbia, ¿no? Y es lo que él va a usar en Europa, con Europa, principalmente con la Comunidad Europea, con la Unión Europea en sí, con la señora Ursula von der Leyen, con Kaja, con toda esa gente que es elegida y no elegida por el ciudadano europeo, sino por unos pocos allí que deciden nombrar sus propios dictadores. Entonces, Donald Trump lo tiene muy bien claro, esa situación en Europa, y no va a ceder terreno, no se los va a hacer nada fácil, eso es un hecho, ya comenzó, sin estar tocando o ir directamente al grano, ya los está hiriendo. Yo diría que ese movimiento woke y el Foro Económico Mundial están heridos de muerte. Ellos lo ven, mas no lo aceptan, como es lógico, ¿no? Pero no lo aceptan, no aceptan que están heridos de muerte. El tema es que esto hay que también el resto del mundo, si queremos realmente disfrutar de esa libertad de expresión a nivel mundial, si fuera el caso, no solamente para Estados Unidos, sino la libertad de expresión a nivel mundial para que todo el mundo pueda expresar su opinión, su deseo, su soberanía, defender su soberanía, en fin, comerciar libremente, poder comerciar libremente con otras naciones sin estar a expensas de que a uno le va a gustar y al otro no, si te pongo más aranceles o no, toda esa situación. Entonces, creo que Úrsula decía en sus conversaciones ahora, en sus declaraciones, del bendito pacto que había firmado, el convenio que había firmado con el Mercosur. Más ese pacto con Mercosur, ese negocio del Mercosur, es nada comparado a nivel comercial y económico para Europa. Y no tiene un significado tan importante, al punto tal que inclusive Macron no lo aceptó de ninguna manera, porque supuestamente Macron decía que no era conveniente para Europa. Y más allá de esto,
Creo que sí, que Donald Trump, con esa prepotencia típica de él y esa soberbia, les va a hacer sentir el rigor y no va a ceder nada fácilmente. Sergio. Pues Emiliano, más o menos lo deslizabas ya en tu primera intervención, ¿no? La situación de fragilidad, de debilidad en la que se queda Europa y un Donald Trump, pues que tiene claro que, bueno, pues, si se quita un enemigo del medio, mucho mejor. Y va a ser más fácil hacerlo con Europa que con China o con Rusia, claro. Sí, o sea, yo creo que ha llegado el momento ya no de quedarnos en las palabras, sino pasar a las acciones y, uno, profundizar en la integración política, nos guste o nos guste, porque no tenemos otra salida. Permanecer en una dinámica de estados-nación, lo único que nos hace es debilitarnos, perder capacidad negociadora y, por lo tanto, desaparecer. Si a esto sumamos que debemos ser muy conscientes que el señor Zuckerberg, el señor Bezos, es decir, todas las grandes tecnológicas que tienen plataformas que alcanzan millones y millones de usuarios, van a tratar de utilizar ese poder tecnológico para fomentar los estados-nación y el retorno a los nacionalismos, a tratar de acabar con el proyecto europeo. Europa, al fin y al cabo, representa unos valores, representa, como decía Eduardo, el respeto a la ley. Tendrá sus deficiencias, pues eso es obvio, porque todo sistema tiene sus deficiencias. Pero como los europeos tenemos que tratar de profundizar el proceso de integración y eso incluye hacer los esfuerzos necesarios para avanzar en el proceso de una Europa de la defensa, para tener autonomía estratégica, seguir avanzando en las alianzas que hay con terceros estados, con las complejidades que eso implica, desde Mercosur a México, a retomar un poco África, que lo hemos dejado abandonado en las manos de China y de Rusia, profundizar en las relaciones con Asia y tratar de ser una alternativa a una dinámica que es completamente impositiva por parte de la administración de Trump, que va a poner sus condiciones, va a poner sus requisitos y no nos podemos permitir ser vasallos de Estados Unidos. Ya hemos seguido en muchas ocasiones que no deberíamos haberles seguido. Pero es que ahora, bajo estos nuevos términos, con esta cultura de la imposición, Europa, al fin y al cabo, representa una historia, representa una tradición, representa unos valores. Y debemos tratar de mantenerlos, porque si no, estamos abocados a la desaparición, a quedarnos como mini-estados, donde no tenemos nada que decir ni ningún peso que hacer, y nos impondrán todo. Estados Unidos impondrá unas condiciones, el señor Putin impondrá otras, y el señor Xi Jinping otras. Entonces tenemos que tratar de jugar nuestras bazas y tratar de tener una presencia que hasta ahora teníamos, aunque casi siempre de la mano de Estados Unidos, porque ya no es aliado fiable. Es decir, creo que lo más importante es que no sea aliado fiable. Y ahora todos, de la noche a la mañana, lo descubren cuando ya tuvimos una primera administración donde la guerra comercial fue tremenda, especialmente al sector automovilístico alemán, pero también a otros sectores, en nuestro caso, a algunos productos agrícolas. Y eso va a ser una dinámica habitual. Y si además le cedemos Groenlandia amenaza a un Estado miembro de la OTAN, pues tendremos que buscar una alternativa de defensa que sea propiamente europea, como en su momento ocurrió con la Unión Europea de Defensa, que no prosperó, obviamente, porque no estábamos dispuestos a invertir y preferíamos que lo hiciese el tío Sam. Pero ha llegado el momento de despertarnos, de darnos ese shock de realidad y tratar de avanzar y buscar alianzas con otros terceros países que puedan estar interesados en mantener relaciones con Europa y no solo con Estados Unidos, con China o con Rusia, porque ahí también varía. Entonces tenemos que ser una alternativa, especialmente en valores, en principios y en comportamientos que no sean impositivos. Bueno, pues precisamente hablando de este mundo tripolar hacia el que nos dirigimos con Rusia, con China y con Estados Unidos como grandes estandartes, os quiero preguntar de nuevo por Donald Trump y en este caso por el cambio de postura con respecto a Rusia. Lo hemos visto más duro, más crítico que nunca, presionando a Vladimir Putin y diciendo básicamente que está destruyendo Rusia, que necesita un acuerdo ya. Eduardo, quiero saber si estás sorprendido. Es verdad que, claro, se le acaba el plazo, ¿no?, de estas 24 horas que prometía en la campaña, pero no sé si presionar a Putin es la mejor forma de empezar a negociar o incluso de entablar una conversación telefónica, claro. Sí, Eduardo, me parece... Ahora, ya te tenemos. Sí. Sí. Creo que desmerecer a tu rival en una mesa de negociación diciendo está destruyendo el país, etcétera, bueno, puedes decir te está suponiendo un coste también significativo que deberías hacértelo mirar porque realmente pues es duro para todos, ¿no? Y también para ti. Y creo que yo soy parte de la solución, no parte del problema y vamos a ayudar a que esto se resuelva.
en ese sentido, pues la situación no es la mejor para llegar a un acuerdo. Fíjate, yo creo que le urge más la paz en Ucrania a Estados Unidos que a Rusia. Rusia ahora mismo está avanzando en un frente infinito contra unos efectivos limitados. Da igual las armas que le pongas. Llegará un momento en donde la disuasión solo se sostendrá sobre elementos nucleares, sobre una amenaza nuclear, porque Ucrania está dejando lo mejor de su gente, lo hemos visto en documentales, escondiéndose debajo de una cueva esperando que venga un dron y le descubra, y le haga la foto y lo mate. O sea, brutal. Para Ucrania es insostenible. Para Estados Unidos lo es aún más, porque es que le van a crecer no unos enanos, sino unos gigantes en muy poco tiempo. En muy poco tiempo, tanto en Oriente Medio como en China. Dos países que han estado pues sojuzgados imperialmente durante muchísimo tiempo y que, bueno, pues han aprendido que hay que tener paciencia. Y el programa nuclear iraní sigue adelante. Y es el primer productor de drones. O sea, quiere decir, vale, han llegado a un acuerdo, pero Trump, si sigue con la guerra de Ucrania, difícilmente va a poder hacer frente a la amenaza de una Irán nuclearizada, ¿no? De hecho, ya hay una parte de los halcones del gobierno de Netanyahu que están diciendo ahora o nunca, ¿no? Ahora se habla mucho de la expresión del río hasta el mar, ¿no? Lo dice la izquierda y hablan del río Jordán hasta el Mediterráneo. Pero la expresión del río al mar es una expresión bíblica que se refiere al Mediterráneo y el Éufrates. Y ese es el gran Israel. Y esos son palabras mayores. No puedo tener abierto tres frentes, por no hablar del frente chino, Taiwán, el mar de la China meridional, que se estén reproduciendo como setas islas artificiales chinas con aeropuertos y reclamación de aguas territoriales. ¿Para qué? Para algo tan sencillo como para comer. Porque necesitan los recursos piscícolas del mar. Es decir, ahí tienes a Indonesia, que es el país musulmán más poblado de la Tierra. Filipinas, que también tiene otros 170, 80. Los japoneses, Vietnam, todos pescando en el mismo sitio. Y China poniendo islitas y diciendo, esto es mío. Hay algunas islas que incluso podrían reivindicar el lago del Parque de Manila. O sea, quiero decir, es que están muy cerca. Y eso, de alguna manera, va a tener que hacer frente a ello. Va a tener que hacer frente a ello. Va a tener que hacer una disuasión adecuada. Y luego otro frente que tiene, y del cual no estamos hablando, y ya no es del mar hasta el río, sino del Ártico hasta el Antártico. Es que a China le sale mucho mejor la ruta del norte del Ártico. Y esto de quiero Groenlandia y quiero Canadá, pues es lógico que lo diga Estados Unidos, porque con eso, pues, equilibra un poquito la balanza de algo que tiene absolutamente bajo control Rusia, ¿no? Porque tiene fronteras al Ártico en todas partes, ¿no? En absolutamente todas partes. Con lo cual, no basta con que se pegue, ¿cómo lo diríamos?, con los de segunda división, que son Europa en este momento, y esté sacando puntos negros a países, gobiernos, etcétera, sino que tiene unas cosas muy gordas por delante. Y Rusia puede tener indefinidamente, con este nivel de compromiso, el conflicto. Y luego hay otra cosa que hemos de tener en cuenta, y es el factor humano, y con esto concluyo, y es que Ucrania ha demostrado que tiene gente muy bragada luchando, pero Rusia también la tiene, porque les vence. Bien, si hoy se hiciesen las pruebas físicas que se exigían en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial a la juventud americana, no le llegaría ni al 25% los que la superarían. Y Europa es exactamente lo mismo. A correr, chicos, pero Dios mío, pero si yo mato marcianos sentado en un sofá, ¿qué es eso de correr? No tenemos ni la actitud, ni la presencia física, ni el ELAN, viejo concepto tan interesante, ¿verdad?, como para hacer frente a un conflicto indefinido del nivel que se está viviendo en Ucrania en estos momentos. Pero ni nosotros, ni ellos, ni los americanos.
Bueno, pues desde luego a Donald Trump bueno, le corre prisa terminar con este conflicto. Ya consiguió ponerse la medalla del alto el fuego en Gaza, que eso sí, no confío en que dure mucho, pero ahora están hablando de una paz duradera en Ucrania. Te quiero preguntar por esto, Aníbal, y por los últimos comentarios de Donald Trump, esta presión sobre Vladimir Putin. No la habíamos visto así de duro hasta el momento. Sergio, eso va a funcionar con Vladimir Putin. Vladimir Putin no acepta presión de nadie, eso es un fato. Y el que lo conoce realmente a Vladimir Putin sabe que con presión no consigue ni un centímetro. Como bien dijeron, sí, aquí los compañeros, es Estados Unidos el que más desea terminar este conflicto de alguna manera y no saben cómo, que Rusia mismo. Para Rusia da igual tenerla un mes más a Ucrania por delante a tenerla por un año, por 2, por 3, por 4 o por 10. ¿Por qué? Porque aquí está en juego muchísimo para Rusia. Aquí no se trata solamente de un evento casual por lo que ocurrió en el golpe de Estado de Ucrania en el Maidán en el 2014, por la persecución de los rusos de habla, de lengua rusa, familiares rusos. No, no. Esto escaló a más, políticamente y geopolíticamente hablando. Ya no se trata solamente de darle seguridad a un determinado pueblo, etnia, lo que sea. No, aquí se trata ya de la existencia de Rusia por sí misma, de la soberanía de Rusia, de la seguridad de Rusia, que ha sido amenazada en estos últimos 3 años por el gobierno extinto que acaba de irse, de Biden, el supuesto gobierno de Biden. Yo sigo sosteniendo que no era Biden quien gobernaba en ese gobierno zombie. Creo que Vladimir Putin va a hacer bien clara su propuesta, lo va a dejar encima de la mesa allí para que Donald Trump lo pueda ir masticando, y por eso mismo Donald Trump sabe que 24 horas, 48 horas ni 30 días serán suficientes para poder encontrar una solución que pueda de alguna forma dejar contentos a Estados Unidos en una parte, a Occidente en otra, porque lo dije el otro día, son 3 posiciones diferentes. La de Ucrania por intermedio de Zelensky, que deberían pensar primero en remover a Zelensky de donde está, pero nadie lo está pensando todavía. Occidente, que debería también de cambiar su postura, que ha sido equivocada desde el principio, manipulada lógicamente por unas cabezas que están allí en los gobiernos, y ya sabemos por quién y de quién reciben esas órdenes. Y es un Estados Unidos que influía por lo menos hasta el día de ayer por intermedio de la OTAN. Ahora las cosas ya cambiaron. Y cambian en el aspecto también de que Putin hoy tiene mucha fuerza para poder negociar cualquier cosa con respecto a Ucrania. Porque el que va ganando la guerra, el que va dominando el escenario, es Rusia. Y eso le cueste a quien le cueste admitirlo, es la realidad. Y en base a esa realidad es donde está plantado el señor Vladimir Putin. Él es el que va a exigir los cambios, él es el que va a exigir con qué me quedo y con qué no, y hasta dónde voy inclusive. Porque, que escuchen bien claro, lo dijo de un principio, lo sostuvo en la mitad del conflicto y lo sostiene hasta hace unos pocos días atrás. Desnazificación total de Ucrania y desmilitarización total de Ucrania. Eso es inamovible, eso no se negocia. Crimea queda con Rusia. Entonces, ya las posiciones de Putin las conocen perfectamente bien. Y el señor Donald Trump sabe cuáles son. Ahora, decir que con presión va a convencer a Vladimir Putin, puede pensar ya de que él no va a lograr nada absolutamente en sus próximos 4 años. Eso te lo puedo asegurar. Tú, Sergio. Pues Emiliano, te quiero preguntar también esta cuestión, cómo está la situación en Ucrania y cómo valoras pues este cambio de tono, ¿no?, por parte de Donald Trump, que siempre ha sido muy cercano con Vladimir Putin, recordando cómo era su relación. Sigue, de hecho, hablando, bueno,
alguna forma anunciando que va a haber una llamada telefónica en breves entre los dos, que también quiere realizar una reunión en persona, pero ahora diciendo que está destruyendo Rusia. Para muchos puede ser la verdad, pero claro, no sé si es la mejor forma de entablar negociaciones con Putin. Bueno, en términos económicos y en términos humanos, obviamente, el conflicto alargado en estos 3 años ha supuesto un impacto importante tanto en la economía como en la sociedad rusa. Recordemos que ha habido muchos jóvenes rusos que han huido de Rusia, han salido pitando para no ser reclutados, y los que van al combate, pues obviamente son de minorías o de zonas rurales, y eso también tiene su impacto en la economía, además de transformar todo para una economía de guerra. Es decir, que hay un impacto que no podemos olvidar o obviar. Que Trump plantee esto, bueno, pues lo que tendrá que ser consciente es que si quiere que en estos 100 días que él mismo y su administración se han dado, porque no van a ser las 24 horas, obviamente, pues tiene que ser consciente que tendrá que sacrificar una pieza en el tablero, que es Ucrania. Y eso pues tiene unas implicaciones para los ucranianos, para la sociedad ucraniana. Creo que la imagen a Trump le trae, se la pasa por el arco del triunfo, igual que el derecho internacional. Entonces, me imagino que estará dispuesto a sacrificar Ucrania a cambio de conseguir ese objetivo de un cese del fuego. Pero la pregunta es, ¿y si Putin luego dice que Finlandia y Suecia también tienen que dar marcha atrás a su proceso de incorporación a la OTAN? Porque esa es otra de las amenazas. Y Finlandia y Suecia eran neutrales, nunca habían querido ser parte de la OTAN, pero al ver la agresión rusa a Ucrania, pues obviamente dieron el paso de meterse dentro de la OTAN. Y ya, por no ser repetitivo con lo que han dicho mis colegas, yo tengo, o sea, a lo mejor soy muy ingenuo, pero yo pienso en un escenario que hubiera sido ideal, que ya creo que es difícil de lograr. Si cuando la canciller Merkel hablaba con Putin y el señor Hollande hablaban con Putin y le proponían una aproximación y había un acuerdo, qué ideal hubiera sido, por lo menos desde mi punto de vista, que Rusia se hubiese puesto en una especie de Estado asociado a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque como vamos a ver y vamos a sufrir, el enemigo o el competidor global va a ser Estados Unidos por un lado y China por otro. Entonces, hubiéramos formado una alianza magnífica desde el punto de vista Rusia en un Estado asociado, habría que buscar la fórmula jurídica con la Unión Europea, de tal manera que hubieran mantenido un mercado de 500 millones de consumidores con 27 países dependientes del gas y del petróleo ruso. Habíamos compartido una historia más o menos común, con unos valores más o menos común, pero todo esto estalló y se acabó esta ideal. Pero hubiera sido un paso, para mí, fundamental, que se hubiese mantenido el acuerdo de asociación que teníamos con Rusia, una asociación con Rusia, para hacer frente a la decadencia europea, porque lo que tenemos que ser conscientes los europeos es que estamos en decadencia. Las materias primas y la demografía está en África y en Latinoamérica, no está en Europa. Por lo tanto, la única manera de mantener el peso es transformar nuestra matriz productiva, buscarnos como prestadores de servicios más que como potencias agrícolas subsidiadas y tratar de mantener esa negociación con terceros estados en África, Asia y sobre todo en Latinoamérica, creando un proyecto común donde seamos menos impositivos que especialmente la administración. Afortunadamente esto es una ciencia ficción, pero hubiera sido un escenario maravilloso donde podríamos haber hablado de Eurasia, pero en el sentido completo y absoluto, y eso nos hubiera permitido pues tener una cierta voz en el contexto internacional que ya no vamos a tener porque si no tomamos medidas, nuestra decadencia se acrecienta. Pues sí, de la decadencia de Europa vamos a pasar de nuevo a nombramientos de Donald Trump. Se la jugaba hace apenas unos minutos el posible secretario del Tesoro, el relevo y reemplazo de Janet Yellen, que ha obtenido la victoria parcial. Scott Bessent, elegido por el presidente Donald Trump para el puesto de secretario del Tesoro, ha obtenido apoyo bipartidista este martes, cuando su nominación ha sido aprobada por un comité del Senado. Ha votado 16-11 para avanzar con la nominación de Bessent, despejando el camino para una votación en el Pleno del Senado en los próximos días. Dos demócratas, como Mark Warner y Maggie Hassan, se han unido a los republicanos del comité para apoyar a Bessent para el principal cargo económico en el gabinete de Donald Trump. Luz verde, prácticamente el camino despejado para Scott Bessent. Era pues uno de los puestos más polémicos, más controvertidos, más complicados, que tuvieran precisamente este ok definitivo. Esta luz verde más cerca de tener nuevo secretario del Tesoro. Hoy, por cierto, también hace apenas unos minutos, juramentaba Marco Rubio como nuevo secretario
de Estado. Pendientes de lo que sucede en Estados Unidos, pendientes de las últimas horas, terminamos mirando a China y a Rusia. Putin y Xi Jinping han respondido precisamente a Donald Trump, una videoconferencia que ha tenido lugar esta mañana donde hablan de un mundo multipolar más justo, sobre todo, como estaba diciendo ahora Miriam, hablan de la seguridad en Eurasia. China y Rusia refuerzan su alianza, ¿no? Es uno de los titulares, Eduardo. Ante la llegada de Donald Trump intentan, bueno, pues hacerse más fuertes, ¿no? Estrechar aún más sus lazos. Sí, y ese es un síntoma más de preocupación para Donald Trump y también diría que para Europa, porque al fin y al cabo ahora sí somos su patio trasero. El país más grande del norte se ha pasado a los BRICS, se ha pasado al sur. Yo creo que ese es el mayor cataclismo geopolítico de los últimos años. Es decir, pero ¿cómo que no es que te han robado la cartera, es que has salido de la partida sin pantalones? Entonces, la necesidad que tiene Donald Trump de ganar para la causa a Rusia es vital para su supervivencia. Como dijo su famoso libro El gran juego de Brzezinski, ¿no? que estuvo con Clinton, nada sospechoso de ser trumpista. Necesitamos a Rusia para afrontar la inevitable ascensión de China como rival mundial. Lo ha señalado antes muy bien mi compañero, ¿no? Es decir, multipolar, bueno, tripolar realmente, ¿no? Pero el hecho de que ese 2 contra 1 sea de Rusia y de China es más que preocupante, es bastante más que preocupante. Lo único que puede ir en contra de eso, y que conste que China es quien lleva la batuta en esto, en esa relación bipolar en este momento, Rusia es dependiente, mucho más dependiente de China que China de Rusia, ¿no? Y de hecho, lo único que podría echar abajo esa relación es que China pues también juegue a la emigración mandando gente a Siberia y ampliando su territorios fértiles con grandes riquezas minerales, etcétera, en décadas futuras, porque insisto, cuando pensemos en China, su concepto del tiempo es completamente distinto al nuestro. Lo estamos viendo con la ruta de la seda, lo estamos viendo con tantas cosas, no me quiero extender, pero vamos, resaltaría que el hecho de que ahora Rusia forme parte de los BRICS, que al fin y al cabo es la alternativa del sur global, yo creo que es un fracaso diplomático en toda regla del hegemón norteamericano y de el hombre que lleva en su gorra un claim que es America First, ¿no? Y no piensa más allá. Pues Aníbal, muy rápido para terminar, quiero saber también tu opinión. China y Rusia se acercan mientras Donald Trump llega a la Casa Blanca, ¿no? Es una buena respuesta también para el nuevo presidente de Estados Unidos. Bien breve, Sergio, lo acaban de decir los compañeros e inclusive tú también. Europa miró hacia el norte cuando debería haber mirado hacia el este. Rusia era la que tenía que haber sido parte de Europa y no pensar en que Estados Unidos sería el soporte para Europa. Cuando Europa sabía perfectamente todo el componente, todo lo que tiene, lo que posee Rusia, que lo necesita Europa, decidieron dar el paso errado y, como decían algunos compañeros, dispararse en el pie y, como yo digo, cometieron un suicidio colectivo. Al punto tal que hoy la industria toda europea está hecha a pedazos, la economía europea está hecha a pedazos, por más que digan que hay superávit en algún país, en otro, etcétera, 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 y que Rusia nunca va a alcanzar el poderío económico, etcétera, 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 pero se juntaron dos potencias, que son China y Rusia, y como bien dice el compañero, quien marca las pautas es China, no es Rusia, y es realmente así, pero esa mancomunión que hay allí los hace fuertes, tan fuertes, que ahora Europa cuando mira, y mira para el lado de Estados Unidos, y encuentran a un Donald Trump que les da la espalda, se pone de costado para mirarlos por encima del hombro, caramba. Hubiera ocurrido lo mismo si hubieran considerado a Rusia en aquel momento, y no estoy hablando antes del 2022, estoy hablando de mucho tiempo más para atrás,
cuando Rusia quería ser parte de Europa y no la consideraron. No, de ninguna manera podía ser. ¿Por qué no? ¿Son burros? ¿Acaso? Rusia era parte de Europa, es parte de Europa y será siempre parte de Europa. El negarse es como negarse a decir que tenemos intestino. Entonces, lamentablemente, ese fue uno de los más grandes errores que cometió Europa. Y por otro lado, como bien decía el compañero, ese BRICS, que comienza pequeño y que termina siendo una bola de nieve, va a ser el disparo final para esa Europa toda que pretende en el futuro, si dijera la señora von der Leyen, negociar de par en par, no. Acá las cosas van a tener que mudar y mucho más rápido para Europa, porque los BRICS, ese sur global, va a arrasar, tanto económicamente como comercialmente. Sergio. Bueno, pues los BRICS con China y con Rusia desafiando a Donald Trump, esperando también a ver qué pasa con estos aranceles del 100%, que, ojo, porque también le pueden caer a España. Emiliano, Eduardo, Aníbal, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros que seguimos mirando a Donald Trump, que, por cierto, en los próximos minutos atiende junto a J.D. Vance a una ceremonia, a un servicio de oración, pendientes también de nuevo del foro de Davos, donde siguen hablando los líderes mundiales. En concreto, en los próximos minutos, el presidente de Israel, Isaac Herzog. Una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.